Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Noel Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida. Hoy vamos a tratar acerca de un tema peculiar que como que es elusivo, así como lo iremos viendo en varios casos, temas que son de reflexión, pero algo así como una especie de marco, no sé si llamarle teórico, que nos van a poder dar una base reflexiva pues para muchas de las cosas que vemos aquí en las diferentes secciones. Esta vez quiero hablar de algo que yo he denominado el pentamensaje, penta de 5 mensajes, pero que tienen que ver, y por eso esta imagen de figura y fondo. Aquí se han ido mucho por la cuestión de la psicología, en esta imagen, por la cuestión de la psicología gestalt y de esto de que podamos ver dos figuras, etcétera, que tiene que ver, pero que en realidad también había otra posibilidad, que es cuando nosotros tenemos algo que nos llama más la atención y otras cosas pasan a estar atrás, pero no desaparecen, aunque sí podamos no darles la mayor parte de nuestra atención, y entonces hay este juego de figura y fondo. El problema es que lo que está en el fondo de cualquier manera nos afecta subliminalmente, es todo un juego psicológico. Y entonces aquí vamos a un planteamiento que yo considero que hay 5 mensajes que siempre están en el fondo de todo lo que la oligarquía, a través de la mediática, los medios masivos de comunicación, pero también de la academia, como decía yo, y suelo decir, de los intelectuales sin academia y de las academias sin intelectuales, acaban por plantear, por confirmar y por reforzar, ¿no? Por eso decía yo que normalmente la idea de el poder fáctico es transmitirnos hoy una noticia, que el día de mañana sea historia y que el día de pasado mañana sea incluso una, entre comillas, supuesta y falsa teoría explicativa. Y mientras que en el fondo, siempre cuando tengamos noticias, historias o teorías de parte de la derecha, va a haber 5 mensajes que están siempre allí, aunque aparentemente no sean las figuras, son el fondo. Estos 5 mensajes son bastante directos: Dios no existe, no hay verdad, los problemas no tienen solución, las cosas no tienen sentido, nada tiene sentido, la vida no tiene sentido, y finalmente no hay futuro. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con todo este juego que mediáticamente se nos maneja de la mentira a 3 niveles, o la mentira simple y directa, o el engaño, que es una mentira disfrazada. Tiene mucho que ver con lo que son las falacias, la sofística, lo que parece verdad pero es mentira, y que muchas veces tiene mezclas de verdad o de realidad, pero acaba por ser una mentira, o la intención o el fondo o el trasfondo, lo que quiere transmitir y transmite es una mentira, ¿sí? Y algo que yo he llamado la ficción donde no va, ¿no? O sea, que realmente una situación de ficción, pero que pues no es donde nosotros tenemos que ver la ficción, como por ejemplo en los cuentos o en la literatura, y sin embargo así se da. Entonces, con este tercer juego también se plantea mucho esta cuestión de que nos digan lo que nos digan, y aunque pudiéramos llegar a incluso a darnos cuenta de la mentira o rechazar el mensaje, el trasfondo de estos 5, este pentamensaje, de estos 5 mensajes de fondo que yo menciono, siempre se da, y generalmente termina por reforzarse, ¿sí? Y en la cuestión, en el primer mensaje de Dios no existe, esto lo vamos a ver desde luego ya mucho en la modernidad. Yo pongo como ejemplo nada menos que a Don Quijote de la Mancha, la primera novela, la más grande novela, la más grande novela de Occidente, y probablemente la primera novela moderna. Ya críticos más especializados nos podrán decir, pero sí, por ahí anda la cosa, ¿no? Y el punto es de que, y siendo aún de un país católico, y siendo que finalmente Cervantes creo fue tercero de una orden religiosa, etcétera, etcétera, sin embargo, busquen ustedes a Dios en el Quijote y no lo van a encontrar.
Con la iglesia topamos ancho, ¿no? Igual para hacerles un desaguisado a unos frailes que por ahí se atraviesan, pero no a Dios. O sea, Dios desaparece, y si desaparece en la obra de un país católico y de un católico, pues ya que nos podemos esperar. Dios ha desaparecido no solo de la cultura, sino del imaginario de la modernidad y para acá. Entonces, hay toda una situación ahí que se da. Pero básicamente, ¿cuál sería el problema, no? ¿Qué importa que desaparezca Dios? Importa mucho porque no hay para la generalidad de la gente un referente de valores y de sentido de vida tan fuerte como Dios. La idea moderna de que vamos a deshacernos de Dios y entonces ahora sí vamos a ser bien felices es mentira, por el hecho de que eso puede funcionar para algunas gentes de clase media que se entretienen mucho en una serie de cuestiones culturales y que no les hace falta la fe, etcétera, 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 pero para el común denominador de las personas, incluso de clase media, y no se diga de clases más modestas, definitivamente no hay sustituto de Dios como un planteamiento de sentido de vida. Además, hay que tener en cuenta que también es un factor muy importante el hecho de que la religión implica una relación presencial y directa que los planteamientos ateos, antiteos, etcétera, no tienen, y que en un momento determinado la promesa de la modernidad iba mucho sobre la línea de a punta de bienestar vamos a hacer desaparecer la religión. Y eso no se completa, y muy particularmente en esta época con el neoliberalismo, no hay tal bienestar que tendría que justificar la desaparición de Dios. Cuando fue el auge de la sociedad del bienestar, no hubo tal desaparición de Dios, ni muchísimo menos, y entonces ahora sí que nos quedamos, entre comillas, sin Dios y sin ese bienestar que nos iba a sustituir a Dios. Entonces hay una serie de cosas que tendríamos que analizar allí. Sin embargo, el trasfondo de todos los mensajes mediáticos, y de hecho en gran parte de pseudocultura, académicos, tienen este trasfondo, ¿no? En otro sentido, hay ese aspecto de que la verdad no existe. Esto es un planteamiento que muy fuertemente vino con el neoliberalismo. Esto ya se ha dado sobre la línea de que la verdad no es relevante, de que cada uno tiene su verdad, y toda esta situación de que ya llega a las fake news, a la posverdad, ya el cinismo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado y lo mencionaremos cada vez que venga al caso, ¿no? En una gente que previó esta situación que ahora estamos viendo con Internet, fue Marshall McLuhan, y un seguidor de él que todavía vive o es contemporáneo, no sé si estrictamente viva hoy, pero ha sido contemporáneo hasta hace muy poco, de apellido Kerkhove, con pura K y KH, K-H-O, Kerkhove, B chica E, Kerkhove. Asimismo como Punset, que es otro personaje que ya trataremos, un pseudoeducador español allí totalmente en la línea de lo neoliberal, muy terrible en sus mensajes, plantean que para qué es necesaria la razón, que la razón ya no va a ser relevante en la era de Internet, así por lo claro, y no lo mandan decir o lo van a entender o lo sugieren, lo dicen directamente, ¿no? Esto tiene todo que ver con esta situación de para qué queremos la verdad. El problema es que la verdad y los valores son de la sociedad de clase media para abajo, ¿sí? La verdad y los valores no son para los poderosos. A través de la verdad y los valores nos controlan las sociedades, nos controlan los dueños del mundo, sí, pero no porque no tengamos que tener verdad y valores, sino porque hay un juego que tendríamos que explicar en ese sentido. Pero la verdad y los valores para nosotros son necesarios, tienen una utilidad muy directa. Para ellos la única utilidad que tienen es la de manipularlos si no les importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ya se va perfilando, y todos estos mensajes son más a nivel como de clase media que de otras clases sociales. Es como esta cosa, pero vete enterando que la verdad no existe, ¿eh? Porque como no cuenta para los dueños del mundo, que somos nosotros, pues entonces la verdad no existe, ¿no? Otro aspecto
importante, el tercero de estos mensajes es: los problemas no tienen solución, ¿sí? Y este es un trasfondo muy importante, ¿no? Realmente es para qué te despelucas, para qué te esfuerzas, para qué intentas resolver las cosas. Los problemas no tienen solución. La política de derecha realmente está basada en que las promesas tienen que ser falsas, en que la gente caiga, por lo tanto, en desencanto y depresión y ya deje de luchar. Ese es todo el, digamos, modus operandi que en un momento determinado lo que fue el renacer de la primavera democrática social en América Latina de Chávez para acá, ¿no? Con Chávez, con Evo, con Correa, y actualmente nosotros en un segundo aire con AMLO, con Lula que regresa, etcétera, pues niega esto. Los problemas tienen solución, las promesas pueden ser cumplidas. Hay un gran ataque de la derecha hacia la izquierda, no porque no funcione, sino porque sí funciona, y entonces se contrapone este problema, este asunto de que en realidad los problemas no tienen solución. Mucha gente que tiene muchos seguidores en internet, en el fondo lo que plantean es: sí hay muchos problemas, sí que absurda es la vida, sí que difícil es todo, pero en realidad los problemas no tienen solución. Por ahí también van mucho los anarquistas, por ahí va mucho el canal de Esquizofrenia Natural y mucha gente, ¿no?, que plantean muy bien una serie de cosas informativas, pero que el trasfondo, y ¿saben qué? Pero qué lástima que no hay solución, ¿sí? Otro aspecto muy importante es el asunto de que las cosas no tienen sentido, pero aquí vamos al fondo del asunto. Menos del 1% de la población, y probablemente mucho menos del 1% de la población es el que es beneficiado por este antiorden que existe, y son quienes viven en función de la utilidad, de los intereses, de la riqueza que les da poder. Más del 99% de la sociedad en realidad vivimos en función del sentido, porque la vida, y yo se plantea en un rugido del abuelo jaguar, yin y yang en Occidente tienen un equivalente que es utilidad y sentido, las dos cosas que nos hacen funcionar en la vida, ¿no? La utilidad pues son las cosas directas que necesitamos incluso, y todos tenemos que tener una utilidad en cuanto tenemos que comer, vestir, tener una serie de cosas materiales, pero para todo aquel que no acumula riquezas eso no es lo fundamental, sino el sentido de la vida, y esa es la realidad. Entonces el planteamiento de que te vayan diciendo como que la vida, híjole, qué lástima que las cosas no tengan solución, los problemas no tengan solución, y qué lástima que las cosas, sería bonito, pero qué lástima que no tengan sentido, es un problema que en este caso es un mensaje, una convicción, una idea de los poderosos que nos transmiten, y sobre todo a nivel de clase media, que es la mediadora con la gran masa del pueblo entre los ricos y los pobres, se va trasminando, se va colando, ¿no? Incluso por los grandes intelectuales, ¿sí? Como Camus se escribe, ¿no? Que llegaba a esa conclusión con un terrible error, con un terrible horror. Y no hay peor estupidez que la de la inteligencia, ¿no? Se ponen a pensar en el sentido de la vida, pero el sentido de la vida, la palabra lo dice, se siente, no se dice. Hay muchas cosas que se pueden pensar al respecto, pero el sentido se siente, ¿no? Si te pones a sentirlo, vas a decir no, pero si te pones a pensar el sentido, en lugar de sentirlo, llegas a la conclusión de no, pues la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no lo pienso, ¿no? Por allí hay toda una serie de factores importantes, y en gran parte el pentamensaje es que todo lo que a las clases verdaderamente poderosas no les importa, por vía de la clase media tratan de transminarlo a toda la sociedad, y particularmente a los que pudieran tener más aspiraciones, a los que quisieran levantar un poco más la cabeza para acabar con ello, ¿no? Entonces, ¿con ello qué? Pues con la posibilidad de que nosotros podamos empoderarnos, no bajo el modelo que está teniendo éxito de que tuviéramos todo el poder, sino que alcancemos a tener algo de poder, porque ese es el juego, ¿no? El rechazo de que alcancemos a tener, aunque sea un poco de poder. Y entonces viene la última parte de el pentamensaje. No hay futuro. Ahora, habrá un después, y quién sabe qué será ese después, ¿sí?
Pero un futuro, como porque yo diferencio el futuro entre el después, pues que el futuro es algo a lo que se aspira, algo que vale la pena ser vivido, algo que vas a programar porque va a valer la pena, ¿no? O sea, el futuro no es un después, es el futuro. Pero se nos niega el futuro como siempre viendo situaciones muy apocalípticas, muy terribles, que es cierto que hay graves problemas, pero negándonos el futuro. Ahí hay un factor importante que quiero dejar bien claro. En el futuro radica gran parte del poder. Quien puede determinar de alguna manera el futuro es quien tiene poder, ¿sí? Y entonces, en el momento en que te niegan futuro, pues te están desempoderando. Y si nos damos cuenta, no hay ninguna pronunciación en los mensajes acerca de qué va a haber mañana, ¿no? No se menciona de ninguna manera, no bajo un planteamiento realista decir, pues no sabemos qué va a pasar, no, sino en el sentido de que tenemos información sobre 50,000 cosas, pero muy poca, prácticamente nada o casi nada acerca del futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, si tú lo abordas adecuadamente, empodera y nos desempoderan de esto, ¿no? Y de esta manera. Entonces, estos son los 5 mensajes que siempre, a través de todo lo que se ve en medios e incluso en la pseudohistoria de derecha y en teorías supuestamente filosóficas o de la índole que sean, pero siempre de derecha, este pentamensaje siempre va a estar presente. Hay que tener mucho cuidado, hay que detectarlo. Bueno, aquí ya hemos dejado constancia de esto. Los esperamos en el próximo video de Nepantlatoli. Gracias.